Este mismo día se van a publicar uno de los datos más importantes del mes, que el S&P 500 alcanzó un máximo histórico justo en la sesión del Black Friday. Yo diría que antes de aprovechar un nuevo movimiento alcista porque estás en máximos históricos, espera que ocurra la corrección, el pullback para que te puedas incorporar al alza. Llegamos al mes de diciembre, un mes que se caracteriza por tomar ganancias en todos los mercados financieros, y el día de hoy nos dedicaremos a ver cuáles son las oportunidades que tendremos para las siguientes semanas, así como también cuáles son los fundamentales más importantes que pueden impactar a tu trading a lo largo de la semana que viene. Mi nombre es Isaac Martínez, trader y analista, y te doy la bienvenida al canal de XShift. Como sabes, lo primero que analizamos siempre va a ser el calendario económico, que nos da información suficiente de qué es lo que podríamos esperar para la siguiente semana, especialmente los días de volatilidad, no tanto por lo que vayamos a operar ciertos días o porque nos pueda dar dirección al mercado, sino porque tenemos que conocer cuáles son los días. No olvides que este calendario se basa en el horario GMT-5 que se aplica para Quito, Lima y Bogotá. Lo primero que veremos es que a las 9 de la mañana del día lunes, el ISM manufacturero será publicado. Este indicador mide la salud del sector manufacturero en los Estados Unidos. Una cifra más alta de lo esperado sugiere un crecimiento en la actividad económica, mientras que un crecimiento más bajo lógicamente indicará desaceleración. Es importante este dato porque muestra cómo están funcionando las industrias y qué tan optimistas están las empresas. Lo siguiente que veremos es el martes a las 9 de la mañana, donde se publicarán las ofertas de empleo JOLTS. Este informe nos dice cuántos puestos de trabajo están disponibles en el mercado estadounidense. Un número alto, como puedes imaginarte, indica una economía sólida y también muchas oportunidades laborales, mientras que un número bajo puede indicar enfriamiento en el mercado laboral. El miércoles comienza a las 3 de la mañana con un discurso del gobernador Bailey del Banco de Inglaterra. Sus comentarios son clave, ya que nos puede dar indicios de qué tanto podría impactar en los mercados, especialmente en la libra esterlina. A las 7:15 de la mañana del día miércoles también tendremos el ADP, que es el cambio en el empleo no agrícola. Este informe nos da una idea de cuántos empleos fueron creados en el sector privado y lógicamente excluyendo al sector ganadero. Suele ser un adelanto del informe oficial del empleo y es crucial para evaluar la fortaleza del mercado laboral. A las 9 de la mañana se publicará el ISM de servicios del PMI. Este indicador mide el desempeño del sector de servicios en los Estados Unidos, el cual representa una gran parte de su economía. Si el número es alto, es una señal de que el sector está creciendo, mientras que un número bajo puede mostrar debilidad. El miércoles, por último, cerramos con un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, a las 12:45 de la tarde. Sus palabras, como ya sabes, son muy influyentes, ya que podrían dar pistas sobre futuros cambios en las tasas de interés y también en la economía estadounidense. Saltamos ahora sí al día jueves, 7:30 de la mañana, se publicarán los reclamos por desempleo, que es un indicador que muestra cuántas personas solicitaron el beneficio por desempleo a lo largo de esa semana. Este es un buen termómetro para evaluar la salud del mercado laboral. Números bajos van a ser positivos para el mercado. Números altos van a ser preocupantes, lógicamente. Vámonos con el día viernes, 7:30 de la mañana. Tenemos varios datos importantes. Lo primero son las ganancias promedio por hora, que nos suelen mostrar cómo están creciendo los salarios. Un crecimiento sólido puede ser positivo para los consumidores, pero también puede alimentar la inflación. Este mismo día se van a publicar uno de los datos más importantes del mes, por lo menos si lo que tú haces es operar en los mercados de Forex, que es el cambio de empleo no agrícola, que se conoce también como las famosas Non-Farm Payrolls. Este es uno de los indicadores más importantes, ya que nos indica qué tantos nuevos empleos fueron creados en el último mes. Una cifra alta es una señal de un crecimiento económico fuerte, mientras que una cifra baja suele generar preocupación en los mercados. Por último, tendremos el día viernes la tasa de desempleo a las 7:30 de la mañana, un dato que muestra el porcentaje de personas que buscan empleo activamente pero no lo encuentran. Una tasa baja refleja un mercado laboral fuerte, mientras que una tasa alta sugiere problemas económicos. Y ahora iremos con los fundamentales más importantes de la semana y veremos que el S&P 500 alcanzó un máximo histórico justo en la sesión del Black Friday. Y esto fue impulsado por el sector tecnológico y el retail. Nvidia lideró las ganancias con un aumento del 2.4%, mientras que los minoristas como Macy's, Hasbro y Target también avanzaron gracias a proyecciones récord de gasto en compras en línea, estimadas en $10.8 mil millones, un 9.9% más que el año pasado. Varios índices, incluidos el Dow Jones y el Nasdaq, registraron ganancias sólidas a lo largo de la jornada. Ahora veremos también que el sector de los semiconductores también rebotó con fuerza, llevando al índice SOX un 2.3% al alza, mientras que el Russell 2000 también rebotó con un 0.7%. Y esto fue debido a la caída de los rendimientos de los bonos del tesoro. Este noviembre marcó un desempeño destacado para los mercados, siendo el mejor mes para el S&P 500 desde 2023, impulsado por expectativas de políticas económicas favorables y posibles recortes de tasas de la Reserva Federal en diciembre. Ahora, hablando del mercado de criptomonedas, vemos una subida muy interesante de Bitcoin que lo ha llevado por arriba de los $97,000. Y esto a su vez ha ayudado a impulsar también a MicroStrategy con un 3% arriba
y Mara Holdings con un 11% al alza. Sin embargo, no todas las noticias fueron positivas. Applied Therapeutics se desplomó un 75% tras el rechazo de la FDA a uno de sus medicamentos. Lógicamente, después del Día de Acción de Gracias tuvimos un volumen muy reducido y las fluctuaciones en los mercados fueron más pronunciadas. Sin embargo, vas a darte cuenta que el optimismo en los mercados se mantiene debido a las expectativas de políticas económicas pro-empresariales. Aunque debes tener en cuenta que todavía existen preocupaciones acerca de la inflación y por lo tanto las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal en base a esto. Ahora, hablando un poco del oro, veremos que experimentó una volatilidad importante esta semana, con movimientos pronunciados en ambas direcciones. Tras un fuerte repunte la semana pasada, comenzó esta semana en $2,713 por onza, pero rápidamente cayó alcanzando los $2,609 por onza el día lunes. La mayor caída en solo un día en los últimos 4 años. A pesar de una recuperación parcial, los precios se mantuvieron en un rango de $2,620 a $2,656 durante la semana, con leves ganancias a última hora del jueves debido a la debilidad del dólar estadounidense y un aumento en la compra de refugios seguros vinculada al conflicto entre Rusia y Ucrania. Los analistas están divididos sobre la trayectoria del oro al corto plazo. Algunos ven un potencial alcista debido a las tendencias técnicas y la fortaleza estacional de diciembre, mientras que otros esperan que el oro se mantenga consolidando debido a la digestión de las ganancias recientes. Los próximos datos de empleo de Estados Unidos, junto con las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podrían influir en los precios del oro la próxima semana. Aunque el oro enfrenta presiones mixtas debido a factores económicos e incertidumbre geopolítica, sigue manteniéndose en una tendencia alcista a largo plazo. Los analistas recomiendan cautela y algunos sugieren comprar oro en retrocesos con un objetivo de $2,700 en diciembre. En general, el sentimiento entre los expertos y los inversores minoristas está dividido, unos pensando de que tendremos un oro alcista, otros pensando de que vamos a lateralizar, pero el único objetivo que tenemos es la caída de esta semana del 2.24% en el oro, cerrando a $2,650 por onza. Ahora, como sabes, tenemos que ver los gráficos y me parece muy importante que hablásemos de cómo nos está yendo con la fortaleza del dólar. Muy importante dirigirnos, como siempre, al gráfico de 4 horas y evaluar cuáles son los objetivos que hemos alcanzado. A lo largo de la semana yo te había planteado varios objetivos que puedan ser alcanzados y como te puedes dar cuenta, logramos volver al objetivo de los 106.854, topamos el objetivo de los 106.461 y tuvimos una reacción en otro de los objetivos que te había dejado a la baja en los 105.718. A partir de ahora, lo que nos tocaría ver a lo largo de esta semana es si es que tenemos un rebote desde este punto. Eso quiere decir que podríamos empezar a establecer una tendencia alcista o un movimiento alcista en el corto plazo que pueda defender este mínimo que se encuentra en este punto de la fortaleza del dólar. ¿Por qué? Porque teniendo este mínimo y generando un nuevo mínimo en este punto, podríamos establecer bajos más altos y empezar a tener mínimos crecientes, lo que nos podría traducir en el DXY subiendo de esta manera y generando un movimiento alcista e intentando recuperar las zonas que previamente perdió. Para la fortaleza del dólar las cosas están un poco complicadas porque empezamos ya a programarnos en una posibilidad de que se establezca movimientos a la baja a lo largo de las siguientes semanas con el dólar. Y eso quiere decir también de que si es que tú operas cualquier activo en contra del dólar, verás movimientos alcistas, como por ejemplo el euro dólar, por ejemplo el yen japonés contra el dólar o el dólar canadiense contra el dólar americano. Por lo tanto, es importante que tengas en consideración estos análisis para que te puedan servir para tus proyecciones. Opino, por lo tanto, de que para esta semana sería interesante de que logremos una recuperación hacia el objetivo de los 106.461 o probablemente establecer un nuevo objetivo en esta zona del precio, que no está tan lejos, 106.416, para que de esa manera tengamos una recuperación y probablemente sigamos cayendo con el dólar. Igualmente no olvides de los mismos objetivos, 106.854 y 107.283 como zonas donde el dólar podría subir para posteriormente seguir cayendo. Todo esto lógicamente dependerá de cómo tengamos los datos esta semana, ya que recuerda, tenemos datos muy importantes y que pueden generar mucha volatilidad en los mercados. Ahora vamos con el S&P500. Como te lo acabo de comentar, hemos tenido un máximo histórico reciente y eso quiere decir que nos encontramos ahora al pendiente de que podamos tener alguna caída con el S&P500. Si te das cuenta, la anterior semana habíamos analizado de que el S&P500 cayó primero a toda esta zona donde habíamos programado mucha liquidez, muchas zonas donde el precio podría tomar gasolina para después seguir subiendo y como te puedes dar cuenta, eso fue lo que hizo. Es algo similar a lo que estuvimos viendo en el DXY, en la fortaleza del dólar. Mira cómo toma liquidez, cómo genera un bajo que es más alto que el anterior, vuelve a realizar el mismo patrón, bajo más alto que el anterior y que genera movimiento alcista. ¿Qué es lo que podríamos esperar a lo largo de los siguientes días? Porque recuerda que estamos en el gráfico de 4 horas.
es una proyección que te puede durar entre 3 a 5 días sin ningún problema. Yo opinaría que el precio, si bien puede subir todavía un poco más, hay que estar pendientes ante un movimiento bajista, un movimiento de pullback, porque ante este nuevo movimiento podríamos especular, y si quieres podremos eliminar, pero vamos a hacer lo siguiente. Podríamos especular que va a intentar ser eficiente el SP500. Eso quiere decir que podríamos ir a buscar una zona por debajo de los $5,948 con el SP500. Muy al pendiente, si bien puedes aprovechar movimientos alcistas, yo diría que antes de aprovechar un nuevo movimiento alcista porque estás en máximos históricos, espera que ocurra la corrección, el pullback para que te puedas incorporar al alza o a su vez puedas aprovechar un movimiento contra tendencia. Aprovechar esta corrección. Objetivos, por lo tanto, yo los dejaría establecidos en los 5,948. Podría ser también los 5,926 y los 5,893. Todas estas zonas son zonas de predicción en base a Fibonacci, ya que por lo menos en estas zonas no se encuentra zonas claras donde puedas evaluar fair value gaps, o sea, imbalances, o tal vez alguna zona de liquidez que pueda ser importante y donde el precio pueda tomar liquidez para poder seguir subiendo. Vamos con lo siguiente gráfico del euro dólar. Yo les había comentado que a lo largo de esta semana teníamos una zona de ventas que se está ubicada en este punto de aquí. Y nada más me gustaría explicarte lo siguiente. Si nos encontramos en este momento en zona de ventas, debemos estar al pendiente, porque ante un movimiento que podamos tener, como te acabo de comentar, con el dólar, podríamos tener una caída con el euro dólar. Y eso quiere decir que podremos tener una corrección importante. Con esta corrección te diría que hay que tener mucho cuidado porque en el caso de que la corrección sea algo como esto y te genere un bajo que es más alto que este o más alto que este, podríamos estar esperando recuperaciones por fin con el euro. Y eso quiere decir movimiento alcista que se pueda mantener, no sin antes tener la respectiva corrección. Por lo tanto, aquí deberíamos estar buscando igualmente un gráfico de caída mientras el dólar se recupera para que de esa manera podamos aprovechar un nuevo movimiento alcista. Las zonas objetivo que me gustaría dejarte a lo largo de esta semana evidentemente estarán relacionadas con estas zonas de aquí donde se ven imbalances claros. Primera zona de imbalance 1.04993 y me parece que en base a eso pues podríamos dejar zona de liquidez 1.04572 y última zona 1.04251. Por otra parte, si te mantienes alcista, pues bueno, una de las zonas objetivo que podrían ser al alza 1.06099 y por último te dejaría esta de acá en los 1.06547. Terminamos como siempre con Bitcoin. Es tremendamente importante, aquí ya voy eliminando, es tremendamente importante que entiendas que ya nos hemos encontrado en un movimiento alcista con fuerza. Ya te había explicado lo que significa el rally, ya te había explicado que hay que aprovechar movimientos alcistas, no aprovechar caídas, porque eso es lo que menos te va a dar oportunidades para poder ganarle al mercado. Ten en consideración eso antes de realizar cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de trade con Bitcoin y el dólar. Teniendo en cuenta eso, pues podríamos todavía especular a que Bitcoin intentará ir a romper altos a lo largo de esta semana. Recuerda que llegamos a todas las zonas de corrección que yo te había puesto hasta los 91.500. Podríamos todavía, a partir de ahora sí, empezar recuperación y gráfico alcista. Yo dejaría objetivos en estos cuerpos de acá que me parecen claros objetivos, 98.158. Y el siguiente objetivo ni siquiera te lo dejaría aquí, que estamos máximo histórico, sino en los 100.000, que va a ser la resistencia que Bitcoin se le va a hacer más difícil poder superar. No solo por el hecho de ser la famosa resistencia psicológica, sino también porque tendríamos mucha gente, mucho retail y probablemente también profesionales que estén tomando ganancias en esas zonas. Con esta información clara, pues lo que yo estaría buscando son movimientos alcistas a lo largo de toda esta semana y tener mucho cuidado con cualquier short o cualquier corto, cualquier venta que puedas realizar, ya que las probabilidades son de que las pierdas más de que las ganes. Objetivos, por lo tanto, te dejaría estos dos objetivos. Y si tú te mantienes a la baja, pues bueno, podríamos volver a hablar de los objetivos de los 95.312, pero una zona que el precio nos ha dejado clara, sí, yo te la quiero dejar aquí también para ti. Tenemos un último imbalance que no ha sido rellenado completamente en los 94.576. Después de eso, pues bueno, yo te dejaría este mínimo de acá en los 90.682 como objetivos a la baja, pero ten en cuenta de que va a ser muy complicado que Bitcoin caiga, sabiendo todo lo que está ocurriendo a su alrededor y entendiendo que nos encontramos en el rally de Bitcoin, que es un rally alcista. Como te puedes dar cuenta, tenemos una semana tremendamente interesante y yo siempre digo esto, pero hay que tener en cuenta que esta semana no solo tendremos fundamentales importantes, sino también tendremos varios activos de interés que nos van a estar dando movimientos donde se podría aprovechar
trades de cualquier tipo. Si te ha gustado el video del día de hoy, el análisis, no olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas futuros análisis en el canal de Eggchief. Y no olvides que te voy a dejar en la descripción el link para que te puedas registrar en Eggchief y puedas operar todos los activos que hemos analizado, como por ejemplo el eurodólar, el oro, el S&P 500 y varios índices más, Bitcoin y otras criptomonedas y muchos activos más de los que te puedas imaginar. Y sin nada más que decirte, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.